polvo y miseria. Ok, hablamos de dónde vive Dios. ¿Dónde vive Dios? En el tercer cielo. Dios vive en el templo. Dios vive en la naturaleza. Dios vive en nuestro corazón. Dios vive... Así es, Ernie, es una gran pregunta y importante. ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde mora? Y bueno, pues hay muchas creencias acerca de esto, ¿no? En Meca. Sí, hay quien cree que en la Meca, otros creen que en el Vaticano, otros creen que en la Villa de Guadalupe, otros creen que en su corazón, otros creen que pues en la montaña sagrada o en el árbol sagrado, otros creen que en Jerusalén, en el Muro de los Lamentos, ahí está. Y bueno, pues es muy importante saber qué dice la Biblia acerca de la morada de Dios. Y bueno, pues lo primero es decir que Dios, su morada, de acuerdo a la Biblia, está en el tercer cielo, como tú lo dijiste, en el trono de gracia. Hay revelación bíblica acerca de esto, en Ezequiel, en Juan, en Apocalipsis y en Isaías también, desde luego. Pues esta también es muy inalcanzable, ¿no? Así es, entonces habría que aquí primero empezar por el método de Descartes, o sea, de descartar dónde no mora Dios, dónde no. Y bueno, pues para empezar, no mora en nosotros, no está en nosotros, no es cierto que está en nuestro corazón, ni tampoco es cierto, y esto va para cristianos, que Dios, cuando te arrepientes, viene a morar a tu corazón. Pero eso lo vamos a dejar para un poquitito más adelante. Dios no está en un lugar físico de la tierra, ni tampoco está en el corazón humano, ni dentro de nosotros, ni en nuestra voluntad, ni en nuestra conciencia, ni en nada de eso. De acuerdo a la revelación bíblica, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y somos hechura divina, sí, pero debido a la caída, debido al pecado que introdujo Satanás junto con la muerte, pues perdimos la conexión con Dios. Se perdió. Bueno, no todo es trágico, ¿no? Para eso justamente vino Yeshua. Vino a reconectarnos con Él, y aquí está lo fundamental: hacer morada en nosotros. ¿En quién? En aquellos y aquellas que por la gracia se arrepintieron de sus pecados y han recibido la vida nueva, la morada divina, el Espíritu Santo. ¿Por qué en Génesis habló que el Espíritu está sobre el agua? Bueno, el Espíritu es el Espíritu Santo y Él gobierna sobre todo. Y aunque todo en el capítulo que mencionas era caos, no obstante, el Espíritu de Dios se movía por encima de todo, y ese mismo Espíritu empezó a separar las cosas, a crear y a separar, en el proceso de separación. Entonces, lo importante es saber que no nacemos con Dios, aunque nacemos a imagen y semejanza de Él, y potencialmente podemos llegar a ser templos del Dios viviente, porque eso también es importante. Dios no mora en templos de piedra. Pueden acudir a Hechos 17, cuando Pablo llegó a hablar con los epicúreos, con los filósofos, con los sabios en su propia opinión de Atenas. Pues Pablo dijo estas palabras por el Espíritu: Dios no mora en templos de piedra, sino que mora en templos humanos. Pero se corre el peligro de que vayan a creer que nacemos como templos del Dios viviente, y no es cierto. Debido al pecado nacimos desconectados. De hecho, nacimos como templos de Satanás, casi casi. Pero si volvemos a nacer, reconociendo nuestra culpa y la maldad, porque todos somos malvados de nacimiento, podemos llegar a ser templos del Dios viviente. Entonces, en ese caso sí se podría decir que Dios mora en esa persona, y Dios mora en seres humanos.
pero ya digo, en aquellos y aquellas que se han arrepentido. Son los que forman su iglesia. Y no me estoy refiriendo a la iglesia cristiana, ni a la iglesia católica, ni a la iglesia adventista. La iglesia del Dios vivo no tiene nombre, no tiene denominación. En la iglesia verdadera de Dios no caben ni entran las jerarquías humanas. No hay pastores, no hay rabinos, no hay sacerdotes. Todos somos iguales ante Dios. Ejercemos diferentes ministerios, sí. Tenemos diferentes dones, sí. Pero siempre es el mismo Espíritu quien opera estas cosas. Entonces, Dios principalmente tiene su morada en el tercer cielo, ¿ok? Ahí están las referencias y las vamos a poner en el playlist. Por lo demás, no mora en nosotros, pero puede llegar a morar en nosotros, si reconocemos primero. Y dejar en claro que Dios no mora en templos, no mora en libros, no mora en santuarios, no mora en montañas mágicas, ni en supuestos lugares sagrados, pozos, montañas. Dios no mora en objetos materiales. Dios quiere morar, quiere hacer morada en nosotros. Yo y mi Padre haremos morada en todos aquellos y aquellas que que reciban a Yeshua, que reciban el mensaje, que reciban el perdón de sus pecados, que reciban el amor de Dios, el poder de Dios. Yeshua vino a liberarnos de la potestad de Satanás. Satanás mora en nosotros, y si queremos recibir poder para poder vencerlo y amarrarlo y someterlo y pisarlo, pues es con Yeshua. Pero primero dejemos de creer que Dios mora en el corazón, porque millones de cristianos creen que Dios mora en el corazón. Esto es una herejía muy delicada. Dios mora en el alma, hace morada en el alma. Así es, o sea, y tenemos un corazón nuevo, su corazón. Ahora, su corazón es su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el corazón de Dios y la mente de Yeshua y la tierra prometida es exactamente lo mismo. Así es, a los judíos se les prometió una tierra literal, una tierra física, geográfica, y vemos que ahí están hoy por hoy, luchando por preservar esa tierra que no tenían, pero que adquirieron desde el 48, y la adquirieron por voluntad de Dios, definitivamente, no por voluntad de la familia Rothschild o de los sionistas, porque, pues dicho sea de paso, los padres del sionismo eran ateos, y les daba igual situar o fundar el Estado de Israel en cualquier tierra, hubiera sido Madagascar o Argentina o Uganda, era igual, y sin embargo Dios luchó porque se cumpliera la profecía, que donde se le dijo a Abraham que tenía que ser. Pero el caso de la iglesia es distinto. Nosotros no vamos tras una tierra física, sino una tierra espiritual. Esa tierra espiritual es el Espíritu Santo, la cual da frutos. ¿Cuáles frutos? Gálatas 5:22. Así es, aquí, oyendo al adorador de Quetzalcóatl, un ídolo. Gran jefe. Entonces, si quieres ser casa de Dios, pues ve con Él. Si quieres que Dios venga a morar a ti en espíritu, a eso me refiero, dándote su mente, su corazón, pues es urgente que primero reconozcamos lo que somos. No solamente somos polvo y miseria, somos malvados, llenos de soberbia, llenos de orgullo, llenos de celos, de envidia, de tacañería, bueno, de lujuria, qué decir, de codicia. Todos, por eso decimos en Polvo y Miseria, a propósito de la era de Trump, que todos somos Trump. Todos tenemos un Donald Trump adentro de nosotros. ¿Por qué lo niegas? Tú dices, él es racista. No todos somos racistas. Él es mentiroso. Tú no mientes, nunca has mentido. Él es prepotente. Caray, observen. Observémonos. ¿Vendo presidente aquí? El presidente de aquí,
También todos somos Peña Nieto, o sea, todos somos... Es inútil seguir juzgando a los demás. En la medida que juzgo a los demás, me juzgo a mí mismo y me condeno. La libertad comienza cuando reconocemos la culpabilidad. El ejemplo que siempre proponemos bíblico es Job, el libro de Job. El ejemplo es el más idóneo. He ahí un individuo que se la pasó pues proclamando su justicia, su presunta bondad, su presunta espiritualidad, hasta que por Yeshua fue convencido de que no era nada de esto, pero llegó a serlo. Él también creía que Dios estaba con él, en él, y no era cierto. Hay que recibir a Yeshua, hay que volver a nacer. Nicodemo no tenía a Dios en su alma cuando dialogó con él en Juan 3, pero lo llegó a recibir. Volvió a nacer. Hay que volver a nacer por el Espíritu Santo, no de voluntad de carne, no por voluntad humana. Y esto está en ti, si tú quieres. ¿Qué quieres? ¿Quieres poder mundano? Bueno, pues no es con Yeshua, no es con Dios. ¿Quieres poder espiritual? Órale. Deja de creer en la falsa espiritualidad y de juzgar a los demás y de culpar a los demás y de culpar a Dios, porque también Dios es el blanco perfecto para todo tipo de acusaciones. Y bueno, pues gran soberbia hay en eso. Exhortamos a leer Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Y ya no creas que Dios mora en templos especiales o en ciertos seres humanos iluminados. El que tiene a Dios, pues no anda proclamando eso, sino que hace las obras de Dios. No anda presumiendo, yo tengo a Dios, sino que hace las obras de Dios. Las obras hablan, los frutos hablan más que 1000 palabras. Y deseamos que Dios haga morada, que seas una suká, un tabernáculo de Dios, y que te dé reposo, te dé descanso, y puedas vivir en la verdadera Pascua todos los días y el verdadero Shabbat todos los días, por el Espíritu Santo. Y ya no gastes tu dinero yendo al Vaticano una vez al año, o al Cótel, al Muro de los Lamentos, o a la Meca. Dios no mora en lugares físicos. Polvo miseria. También, tampoco mora en las llamadas plantas enteógenas, o sea, no mora en la marihuana, ni en el peyotito, ni en las mandrágoras, o en los alcaloides. Sin embargo, Dios es omnipotente y omnipresente, y está en todas partes, punto. Pero hasta que no volvamos a nacer, no va a ser morada en nosotros. ¿Quién hace morada en nosotros? El Padre y el Hijo. ¿Cómo? En Espíritu Santo. El Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace morada en nosotros y toma el gobierno y el control de nuestras vidas y nos libera de la potestad de Satanás, en el entendido de que nos da armas, su Espíritu, para vencer a Satanás, porque Satanás va a caminar con nosotros hasta el final, es decir, la criatura vieja. La criatura vieja es de Satanás, es hechura de Satanás, y está dentro de nosotros y va a estar hasta el fin, pero ahora ya no nos gobierna por la gracia de Yeshua, sino que está siendo sometida este monstruo. Polvo miseria, escríbete, participa.